Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues como siempre digo, ya estamos aquí una vez más y hoy vamos a cerrar un poquito el círculo y vamos a hablar de una cosa que yo creo que es fundamental y de lo que elegisteis también vosotros en la encuesta, que es las conspiraciones más importantes de la historia. Este catálogo, ¿no? O esta forma de catalogar o de dirimir cuáles sí y cuáles no son las más importantes es bastante difícil, ¿no? Porque depende, pienso a mi parecer, depende de los ojos que la miren. Ha habido muchísimas historias de la conspiración muy importantes, algunas ciertas, otras que están por ver y otras, desde mi punto de vista, son chaladuras. Obviamente, como digo, eso depende del punto de vista que lo mires, tanto si son, si no son, si hay suficientes pruebas o si oficialmente están aceptadas, pero también depende del punto de vista del que lo mires, si verdaderamente para ti te resulta algo sólido, ¿no? Bien, de todas maneras, como digo, me cuesta un poco, de alguna manera, poner algunas por encima de otras, porque cada uno han tenido, cada teoría o cada historia de la conspiración ha tenido su importancia en su contexto histórico, en su idiosincrasia. Entonces, como digo, ponerlas unas por encima de otras es bastante difícil. Entonces, lo que yo creo que vamos a hacer es, vamos a dividirlas en dos grandes grupos. Las conspiraciones que posiblemente fueron ciertas, que se cree, que se especula, que casi prácticamente se tienen todos los datos de que fueron ciertas, y otras que se sabe a ciencia cierta con datos y están reconocidos oficialmente como que son conspiraciones reales, ¿de acuerdo? Vamos a ver pues lo que nos dicen las teorías de la conspiración. Conspiraciones que posiblemente fueron ciertas. La colza. El síndrome de aceite tóxico, también conocido como síndrome tóxico o enfermedad de la colza, fue una intoxicación masiva sufrida en España en la primavera de 1981. El primer caso apareció el 1 de mayo de ese mismo año y el 10 de junio se descubrió el motivo que los causaba. La enfermedad afectó a unas 20.000 personas, ocasionando la muerte de más de 1.100 personas. Según los estudios forenses y análisis clínicos recogidos por la sentencia que condenó a los responsables de la intoxicación. En 1989, el Tribunal Supremo de España consideró probada la relación de causalidad entre la ingesta de aceite de colza desnaturalizado y la enfermedad, condenando a los industriales responsables de la distribución y comercialización de este aceite y al Estado como responsable civil subsidiario. Por otra parte, la teoría de la conspiración apunta a que la situación se generó en la procedencia de 6.250 kilos de tomates que viajaban a bordo de un avión Hércules KC-130H que tomó tierra en la base de Torrejón, en las proximidades de Madrid, el 8 de abril de 1981. Los tomates, todavía verdes, fueron descargados, procedentes de Fort Detrick, en Maryland, USA, uno de los laboratorios militares en los que se trabajaba en la manipulación genética. Los tomates, de variedad Lucy, contenían un potente veneno sistémico, es decir, un tóxico introducido por la raíz de la planta, que terminó por ser asimilado por el fruto. Al ingerir este tóxico en el cuerpo humano, el poderoso veneno inhibidor enzimático provocaba, entre otros efectos, una neuropatía periférica con atrofias musculares y deformaciones en las extremidades superiores. Existía un alto porcentaje de probabilidad de muerte. La mortífera carga fue repartida por los servicios de inteligencia norteamericanos entre los mayoristas, que a su vez vendieron los tomates en los mercadillos ambulantes de Madrid y alrededores: Alcalá de Henares, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Carabanchel, San Fernando, Coslada, Getafe y Hortaleza, entre otros. De Madrid se difundió a otras provincias españolas. Resultado de la llamada Operación Lamentación: 3.000 muertos, 346 según las cifras oficiales de aquel entonces, y más de 20.000 afectados, 18.500 según las cifras oficiales de aquel entonces. El ensayo de guerra química nunca ha sido reconocido por las autoridades norteamericanas y españolas.
Datos a tener en cuenta: el doctor Antonio Muro y Fernández Cavada, que defendió la tesis de un envenenamiento por vía digestiva, fue cesado en su cargo como director en funciones del Hospital del Rey, Madrid, y posteriormente falleció de un cáncer de pulmón. Juan José Rosón, ministro del Interior, uno de los hombres mejor informados de España sobre el envenenamiento masivo, también murió de cáncer de pulmón. Higinio Olarte, colaborador del doctor Muro en sus investigaciones, falleció de cáncer de hígado. Otros 2 componentes del equipo de Antonio Muro tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente y se les extirpó sendos cánceres. Andreas Faber-Kaiser, investigador que escribió el libro Pacto de Silencio, en el que se denuncia el envenenamiento masivo, murió de sida. Ernest Jung, ministro de Sanidad a partir de 1982, que tuvo conocimiento del ensayo de guerra bacteriológica, fue asesinado. Hitler sobrevivió. Adolf Hitler fue un político, militar y dictador alemán de origen austrohúngaro. Fue canciller imperial desde 1933 y Führer, líder de Alemania desde 1934 hasta su muerte. Llevó al poder al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, o Partido Nazi, estableciendo un régimen totalitario durante el periodo conocido como Tercer Reich, Alemania nazi. Inició la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939 y es una figura clave en la perpetración del Holocausto. Nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Main y murió el 30 de abril de 1945 en Berlín. Pero la teoría de la conspiración es contundente y clara en cuanto a Hitler. El cuerpo de Hitler nunca se encontró, solo sus supuestas cenizas. A través de diferentes historias y testimonios oficiales, muchos de ellos contundentes, con todo lujo de detalles, Adolf Hitler no murió, sino que escapó en un submarino a la Patagonia o algún punto de Argentina, ayudado por el gobierno de los Estados Unidos a cambio de información y de la total infraestructura de comunicación y abastecimiento nazi. De aquella manera, Hitler pasaría el resto de su vida escondido, pero con todo tipo de comodidades, una especie de jubilación. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 fueron una serie de 4 atentados terroristas suicidas cometidos la mañana del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos por la red yihadista Al-Qaeda, que mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos causaron la muerte de 3.016 personas, incluidos los 19 terroristas. A su vez, se registró la destrucción de todo el complejo de edificios del World Trade Center, más notablemente las Torres Gemelas de Nueva York, y graves daños en los edificios del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este episodio precedió a la guerra de Afganistán y a la adopción por parte del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados de las políticas denominadas como guerra contra el terrorismo. La teoría de la conspiración asegura que hubo un conocimiento avanzado de los ataques entre los dirigentes de alto nivel y funcionarios del gobierno y militares, incluyendo la ayuda deliberada del gobierno para permitir estos ataques o incluso producirlos ellos mismos. En diferentes ocasiones se han realizado estudios para analizar lo ocurrido, sin encontrar conexión ni veracidad en lo expuesto por el gobierno. Además, el derrumbe del World Trade Center y las Torres Gemelas fueron el resultado de demoliciones controladas, en lugar de fallas estructurales debido al impacto y el fuego, como se dijo oficialmente. Los arquitectos y constructores de los edificios no están de acuerdo con que las torres cayeran por los impactos de los aviones, ya que cada una estaba capacitada para soportar el impacto de 5 aviones, y mucho menos que se desplomaran de forma perfecta sobre sí mismas, y no hacia los lados o en sectores. Según esta conspiración, los atentados fueron una excusa perfecta para la invasión de Medio Oriente e Irak, apoderándose de los recursos naturales como el petróleo y justificando su permanencia y posición estratégica en la zona. Los atentados del 11 de marzo del 2004 en España fueron una serie de ataques terroristas en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid, llevados a cabo por una célula terrorista de tipo yihadista, tal como reveló la posterior investigación policial de la Audiencia Nacional y reiteró el Tribunal Supremo. Fallecieron 193 personas y alrededor de 2.000 resultaron heridas.
Pero las teorías de la conspiración aseguran que todo fue un montaje confabulatorio entre los servicios secretos españoles y la supuesta célula terrorista, la cual estaba siendo controlada desde hacía más de un año. La versión oficial del suceso fue también puesta en duda y en tela de juicio por periodistas como Casimiro García Abadillo, Pedro J. Ramírez, Fernando Mújica Goñi, Eduardo García Serrano, Xavier Horcajo y el locutor Federico Jiménez dos Santos, y otras personas que investigaron la instrucción del sumario de los atentados del 11 de marzo del 2004, como Luis de Pinto y Juan Antonio Tirado. Según ellos, dichas hipótesis se basan en investigaciones periodísticas de los medios y en análisis propios que afirman ajustarse a los hechos y al sumario. La razón de la total permisión o ayuda por parte de los servicios de inteligencia españoles en los atentados tendría relación con el cambio de gobierno y la subida del PSOE para ganar las elecciones. El asesinato de los Kennedy. Al mencionar el apellido Kennedy y la palabra conspiración, el 90% de las personas saben de lo que hablo. Y es que según se rumorea en el mundo de la conspiración, existen poderes fácticos que van en contra de los Kennedy. John Fitzgerald Kennedy. El 22 de noviembre de 1963, mientras la pareja presidencial recorría en una limusina en la plaza de Alley de Dallas, un francotirador asesinó a John Fitzgerald Kennedy. Robert Fitzgerald Kennedy tenía 42 años y un futuro prometedor. El país veía a Robert Fitzgerald Kennedy como el digno sustituto de su hermano, gracias a su encomiable labor como fiscal general de los Estados Unidos entre 1961 y 1964. Sin embargo, este nuevo miembro del clan enseguida se convirtió en una pieza molesta para las organizaciones oscuras que se movían detrás del poder. Su decisión por optar a la presidencia del país no gustó nada y se empezó a orquestar un plan para acabar con su vida. Así que, tras ganar en las primarias demócratas de California, Robert se dio un baño de multitudes en el Hotel Ambassador de Los Ángeles con sus seguidores. Un gran error de seguridad, ya que ese fue el momento en el que Sir Visara Sisaran, un joven de 24 años de la familia cristiana palestina, le mató. Ted Kennedy. Tras la muerte de sus hermanos varones, Ted fue la única opción de la familia para conseguir la presidencia. Su apellido le abrió infinidad de puertas hasta convertirse en senador del estado de Massachusetts, feudo por antonomasia de los Kennedy. Ese puesto era el perfecto trampolín para optar a la presidencia por el Partido Demócrata en las elecciones de 1972. Pero el 18 de julio de 1969 aquel sueño se desvaneció. Ted se encontraba en la isla de Chappaquiddick, en Massachusetts, junto a un grupo de amigos en una fiesta. El senador abandonó la celebración junto a Mary Kopechne, la exsecretaria personal de su hermano Bob. Todo acababa en tragedia cuando el coche que conducía a Ted cayó al lago Poucha, donde el joven de 28 años falleció. John Kennedy, hijo de John Fitzgerald Kennedy y Jacqueline Bouvier. El 16 de julio de 1999, John pilotó su avioneta privada, una Piper Saratoga, junto a su mujer y su cuñada Lauren para acudir a la boda de su prima Rory, una de las hijas de su tío Robert Fitzgerald Kennedy. Tras despegar del aeropuerto de Nueva Jersey con destino a Cape Cod, Massachusetts, John tuvo serios problemas y la aeronave se estrelló en el mar. Y así, un largo etcétera. Conspiraciones que han demostrado ser ciertas. Odessa. Odessa fue una red de colaboración secreta desarrollada por grupos nazis para ayudar a escapar a miembros de las SS de Alemania, a otros países donde estuvieran a salvo, particularmente a Hispanoamérica. La organización fue utilizada por el novelista Friedrich Forich en la obra de 1972 The Odyssey File, basada en hechos reales, lo que le dio una gran repercusión mediática. Por otro lado, el mayor investigador, perseguidor y encargado de informar sobre la existencia y misión de esta organización fue Simon Wellstan, un judío austriaco superviviente del Holocausto, quien se dedicó a localizar a ex-nazis para llevarlos a juicio. La organización Odessa se cree extinta, aunque no se sabe con certeza.
El proyecto MK-Ultra, a veces también conocido como Programa de Control Mental de la CIA, es el nombre clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para la experimentación en seres humanos. Estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. Fue organizado por la División de Inteligencia Científica de la CIA en coordinación con el Cuerpo Químico de la Dirección de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos. El programa se inició en la década de 1950, oficialmente sancionado en 1953, y no fue hasta 1964 cuando empezó a reducir paulatinamente sus actividades, reduciéndolas aún más en 1967 y descontinuando oficialmente en 1973. El programa estuvo dedicado a muchas actividades ilegales, en particular el uso de ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba en contra de su voluntad, lo que llevó a cuestionar su legitimidad. El MK-Ultra utilizó diversos métodos para manipular el estado mental de los sujetos de prueba, como la alteración de sus funciones cerebrales, con administración de drogas como el LSD y otros productos químicos, la hipnosis, la privación sensorial, el aislamiento, diversas formas de tortura y abusos verbales y sexuales. El alcance de MK-Ultra fue amplio, realizándose investigaciones en 80 instituciones, incluyendo 44 colegios y universidades, así como hospitales, cárceles y compañías farmacéuticas. Los operarios de la CIA utilizaron estas instituciones como fachada, aunque muchas veces los altos cargos de estos lugares eran conscientes de las actividades que la CIA realizaba. La CIA involucrada en el tráfico de drogas mundial. La CIA, Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, ha estado involucrada en varias operaciones en el tráfico de drogas. Algunos de estos informes afirman que la evidencia de que la CIA trabajó con grupos que se sabía que estaban involucrados en el tráfico de drogas era total y a sabiendas. Estos grupos proporcionaron información útil y de apoyo material a cambio de permitir que sus actividades criminales continuaran y de no obstaculizar o impedir su arresto, acusación y encarcelamiento por las agencias policiales estadounidenses. Algunos de los casos más famosos y llamativos han sido en Afganistán, Tailandia, Irán, en diferentes puntos de los Estados Unidos como California, Arkansas y Texas, en México, Panamá o Venezuela. Bueno, pues este es el repaso que para mí la verdad es que ha sido muy inspirador, tanto buscarlo como ahora contároslo, porque como veis, las teorías de la conspiración, tanto las probables como las que no, comparten algo en común. ¿Qué comparten en común? En el que se ve, se denota, aparte de que el ser humano en muchas ocasiones genera cagadas tridimensionales, se ve que hay algo detrás que constantemente rige, manipula, urde diferentes tipos de planes y sobre todo el poder que tiene, o sea, el poder constante, hegemónico, indiscutible que tiene algo, alguien, ellos constantemente. Como digo, hay, en esto como lo habéis visto, he podido dividirlas en posibles, que las posibles son casi tan horrendas y aterradoras y deleznables como las que se han demostrado. A mí la que más me llamó la atención fue la de la colza, obviamente por proximidad, ¿no? Algo que ya en su momento oí y algo que en su momento ya me comentaron, pero a base de ir investigando un poquito he ido uniendo cabos, ¿vale? Atando cabos y ver que muy probablemente todo este tipo de cosas fueran ciertas. No solo por la cantidad de documentos que hay que no cuadran, ahí tenéis los sumarios, etcétera, etcétera, que los podéis descargar en internet, sino además por el tipo de enfermedades que producía el supuesto patógeno tóxico, vamos a decirlo así, del aceite no refinado de la colza, ¿vale? Después, como hemos ido repasando, Hitler, cómo sobrevivió, cómo se dice que sobrevivió, hay muchos testimonios, muchos de ellos de altos cargos militares y familiares que tuvieron militares en Argentina, que es sobre todo donde se le
engloba o donde se le encaja en las proximidades de Argentina, incluso más concretamente en la Patagonia, los atentados obviamente del 11 de septiembre, míticos y mágicos, que ya hablaremos un poquito más en profundidad de ellos, que a YouTube no le gusta nada todo este tipo de cosas, y este vídeo probablemente me lo desmoneticen o me lo moneticen a la mitad o hagan lo que quieran con él, porque como estamos en su plataforma. Pero como os dije, tenía que hablar de esto porque me pareció súper importante, y por extensión todos los atentados que ha habido. Uno de los más cruentos y más llamativos, uno de los primeros después del atentado del 11 de septiembre, fue el del 11 de marzo en España, que fue brutal, y que, como digo en el vídeo también, muchos periodistas, entre ellos Jiménez Los Santos, que me quedé alucinado cuando lo leí, también dieron un poco un golpe en la mesa, ¿no? Y dijeron, aquí hay algo que no pinta bien. Y luego los asesinatos de los Kennedy, ¿no? Obviamente, pero es que os he puesto 4 o 5 muertes de la familia Kennedy, pero es que la familia Kennedy tiene una maldición, es impresionante. No solo han muerto gente que se dedica a la política, sino han muerto abogados, han muerto hijos, han muerto gente por enfermedades mentales, gente que se han estrellado en avionetas en más de una ocasión. No sé cómo esa gente se monta en avión. En definitiva, este tipo de conspiraciones que, bueno, te las puedes creer o no te las puedes creer, pero es que las que están demostradas, que os la pongo al final, Odessa es impresionante, que se han hecho muchísimas películas en base a Odessa, ¿no? Y esas operaciones en el que, bueno, los nazis de alguna manera eran reubicados, tanto por servicios de inteligencia de países como Estados Unidos, en el que, bueno, podemos encajarlo con la teoría de que Hitler sobrevivió, como también otros países, como Rusia, en los que también estuvo, y otros países sobre todo de Latinoamérica. Es curioso, ¿no? Siendo nazis te vas a un sitio como Latinoamérica, que, bueno, está cargado de lo que odias como a nivel ideológico, ¿no? Y luego las operaciones del MK Ultra, que es una de las operaciones más impresionantes que para mí, todavía a nivel de hoy, a día de hoy, todavía sigue operando a otros niveles mucho más sutiles, pero con la misma potencia o incluso más, porque obviamente han pasado 15, 20 años, más 30 años, desde que el MK Ultra se reconoció que existía, que no sabremos, que los militares estarán por ahí si eran capaces de experimentar con personas y, como digo, se les abusaba sexualmente, privación del sueño, sensorial, como lo que hacen en Guantánamo más o menos, para ver simplemente los resultados. Por ejemplo, lo de la colza, simplemente para probar. Ellos prueban, generan una pandemia como la que estamos viviendo ahora, generan un problema de la leche, porque mucha gente dice, no, esto cómo pueden, esto afecta a todo el mundo. Esto, por ejemplo, lo del... Bueno, no voy a decir el nombre porque está sancionado en YouTube, ¿vale? Pero la pandemia que vivimos hoy en día, muchos dicen, yo de los que soy partidario, lo han hecho aposta. Han soltado todo este tipo de cosas aposta, y muchos dicen, no, esto es un problema mundial, esto no se beneficia a nadie, ¿cómo podéis pensar eso? Bueno, de la colza tampoco se benefició nadie, y los servicios de inteligencia, según la teoría de la conspiración, lo hicieron simplemente para probar. O sea, se cargan vidas simplemente para probar. Un ensayo de guerra biológica, cuando hubo 20.000 afectados y miles de personas que murieron y a día de hoy todavía siguen afectados. Yo he conocido a gente que ha tenido problemas de la colza y es brutal. O sea, ¿qué no nos harán sin que nosotros nos demos cuenta? ¿Qué no nos harán o qué no podrán hacer? Y luego te metes en un país extranjero, sueltas un virus, tomates infectados, da igual lo que sueltes, lo pruebas, ves la reacción, luego tomas nota y te quedas con la historia para luego probarlo después en guerras de por ahí lejos de tus países o en los propios países civilizados, ¿no? Es impresionante. Por eso muchas veces cuando dices este tipo de cosas la gente dice, ¿cómo es posible? Coño, pero si estas están probadas. El MK Ultra era una operación que está probada. O sea, que está probada, que hay datos de él, que hay cifras, que hay gente que participó y cómo fue actuando, y que a día de hoy se cree que ya no se hace, pero tampoco se sabe realmente si se sigue o no se sigue haciendo. La fluorización, un montón de cosas que hacen de forma impune, se saltan a la torera de alguna manera la hegemonía de los países. Por eso cuando digo, es que no sirve de nada votar, es que no sirve de nada. Tú votas a un político, aparte de que la ley electoral de hoy en día, tu voto no representa realmente nada, porque hay partidos que con menos ganan más y partidos que necesitan más votos para poder tener más escaños, ¿no? Más diputados.
aparte que la ley electoral es completamente injusta, viene otro de otro país con mucho más poder, hacen un trato entre la agencia, o incluso ni siquiera la agencia lo sabe, y ¡pum! Golpe en la mesa. Tus propios servicios secretos, ¿no? En este caso, los del 11M, tus propios servicios españoles secretos pueden llegar a influir, saber de una célula terrorista que lleva años investigándose o que lleva más de un año investigada y dejo que haga para que suba a otro partido político, porque este no nos interesa. Pero es impresionante, la CIA involucrada, que este es uno de los casos que se ha reconocido, la CIA involucrada en un montón de operaciones en favor de la droga, de administración, de compra, de venta, en diferentes países, Afganistán, Tailandia, en México, en Panamá, en Venezuela. Te metes en otros países a hacer tus movidas de forma impune. ¿Os dais cuenta el poder que tienen realmente? Se saltan leyes, se saltan gobiernos, a los que no les interesan los eliminan, como hicieron a los doctores. Esto, qué casualidad, que en la colza todos los que dicen el doctor Antonio Muro Fernández, muerto por cáncer, Fernando Cavada, muerto por cáncer, el ministro de Interior, muerto por cáncer, Íñigo Olarte, muerto por cáncer, Faber Kaiser, muerto por SIDA, Ernest Lund, ministro de Sanidad, muerto o muerto no, asesinado, porque fue un asesinato. Qué casualidad que todos los relacionados que tienen información o que de alguna manera se han decantado a una postura completamente diferente, ¡pum!, muertos. Qué casualidad, ¿no? O sea, todos estos que votan por, ¿no? Pues bueno, han muerto de cáncer, joder, todos así han tocado, están en contacto con alguien algo que producía cáncer, ¿no? O cómo es de repente que a todos de forma así, ¡pum!, te sale cáncer a todos los miembros que están. Es una locura que no tiene sentido. Y hay cientos, miles de operaciones así por todo el mundo, o sea, no solo por España, por Europa, por Estados Unidos, sino por todo el mundo, porque la mano de ellos, y entronco con los vídeos anteriores de ellos, que, bueno, os los pondré por aquí, demuestran su poder en las conspiraciones y cómo el ser humano ha sido, proporcional a su historia, ha sido una conspiración constante, ¿no? La historia del ser humano ha sido la historia de un hombre conspiración, ¿no? Constantemente, es impresionante. Y como digo, tanto las que no han sido demostradas como las que han sido demostradas comparten un núcleo en común que ha sido la aberración tan grande que el ser humano ha cometido durante tantos años, y más concretamente, al margen del ser humano, ellos. Y ya sabéis que denomino la palabra ellos, ya sabéis por qué la denomino, y he insistido, ya llevo 3 o 4 vídeos hablando del mismo tema, uno de ellos en colaboración con Liberal Misterio, que me gustó muchísimo, la partida de ajedrez. Pero es así, las conspiraciones existen y muchas son reales. Y amigos míos, hay una palabra que me gusta a mí mucho, que es que la realidad supera a la ficción. No lo dudéis. Esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, a pesar, obviamente, de lo nefasto de lo que os cuento, de las conspiraciones que muy probablemente sean, y luego las conspiraciones que son reales. Sí que es verdad que hay otras conspiraciones que no están tampoco demostradas y que son, desde mi punto de vista, locuras, o desde mi punto de vista cosas que, más que locuras porque lo que digas puede ser muchísimas cosas, sino por la solidez de tus argumentos. No ha pasado esto, ¿y por qué lo sabes? No, pues porque lo sé. Porque lo sé. Bueno, como digo, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos por verme. Recordar, ya hemos llegado a los 1500 suscriptores. Estoy alucinando después del parón este que tuvimos, que bueno, no estuve parado del todo porque he estado organizando colaboraciones en los podcasts mágicos de Mundo Azul y preparando nuevos vídeos para el canal de YouTube también de Mundo Azul, y también os he hecho 2 directos, o sea, en Instagram, o sea que parados del todo no hemos estado, pero hemos llegado a los 1500 suscriptores y tal y como os prometí, esos 1500 suscriptores se merecen un sorteo, amigos. Un sorteo, y es que vosotros os lo merecéis. O sea, no puedo estar nada más que agradecido con vosotros por todo lo que me dais, por todo lo que me ofrecéis. Estar atento a las redes sociales, porque sacaré los regalos de los sorteos, porque va a haber más de un regalo, ¿vale? Y os diré el funcionamiento del sorteo, pero estar muy atento porque va a ser un directo a todas luces, ¿vale? Sé que el anterior directo del Manifiesto de Libertad falló, me falló el internet, fue una locura, pero bueno, así es el directo, pero voy a retomarlo con otro directo en el que va a ser el sorteo. Muchísimas gracias a todos, un abrazo enorme, y esto ha sido las conspiraciones a través de la historia. Un abrazo.